12:40 de la mañana, se sienta con nosotros esta mañana el doctor Miguel Ángel Sánchez Viera. Miguel Ángel me lo he inventado yo, que te he puesto yo, Miguel. Ángel. Porque como tienes cara de buena persona. De ahí lo de Ángel. Él es director del Instituto de Dermatología Integral, con sus raíces manchegas, que siempre me gusta recordarlo, doctor. Y hoy quiero preguntarte por un tema que hemos empezado a leer todos y que nos ha alarmado un poco. Y es que ha habido y se han registrado ya varios casos de tiña en nuestro país. Y una pregunta que yo te hago y que leía en algunos artículos. ¿La tiña ya ha vuelto o la tiña no se ha ido nunca? No, la tiña es un tipo de infección por hongos, por un tipo de hongos que se llaman dermatofitos, y esos hongos siempre los hemos tenido, siempre han estado en la piel o en el cuero cabelludo y producen pequeños brotes de enfermedad. Lo que ha sido llamativo en este último año, año y medio, es que han aumentado mucho y sobre todo han aumentado en un grupo de población que no es tan frecuente, que es el de jóvenes y adolescentes, y además en zonas donde coincide con hacerse rapados o hacerse degradados. Claro, porque ahora hemos visto frecuencia. que se lleva mucho esta moda de, sobre todo en los jóvenes varones, porque además el estudio demuestra que la mayoría de los casos son en varones jóvenes que llevan precisamente este degradado en la cabeza. Es verdad, le recordaba el director, que hay muchos refranes, y nosotros que somos de esta tierra lo sabemos: eres más malo que la tiña. La tiña la relacionan también con la envidia, pero aunque el refranero utiliza la tiña como algo muy negativo, no hay que alarmarse porque tampoco es tan grave para nuestra salud. Así es. La tiña es una infección localizada de la piel o del cabello, y es una infección que existía, existe y seguirá existiendo, y que se trata con un antifúngico, con unos antifúngicos adecuados, y se cura. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque incluso sí que he leído que a veces puede dar hasta fiebre. En casos muy inflamatorios puede haber fiebre. Los síntomas al principio son poco llamativos. Inicialmente hay un poquito de descamación de la piel, se pone un poquito enrojecido y se va formando, que es lo que suele llamar más la atención, un círculo que va creciendo por la periferia y que cuando afecta al pelo va haciendo que se vaya cayendo el pelo en ese círculo. ¿Se sale como calvas? Va produciendo calvas. Que ahora vamos a hablar un poco también de que si esa tiña no está controlada puede generar esa pérdida ya total del cabello, y ya iríamos a otros problemas más mayores, doctor. Así es. Pero es importante que advirtamos de la necesidad de que cualquier lugar donde ustedes se vayan a cortar el pelo o hacerse este tipo de modas que se llevan ahora, tiene que estar lo suficientemente higiénico. Porque seguramente que el contagio se ha tenido que producir porque los aparatos que utilizan no estaban limpios, así es. como deberían. Casi seguro, porque además coincide con ese grupo de clientes o de chicos que además se hacen para mantener ese corte de pelo, tienen que repasárselo casi todas las semanas o cada 10 días. Y entonces es ese contacto repetido una y otra vez con esos instrumentos, que además son instrumentos que no llevan hoja de un solo uso, a diferencia de las maquinillas de afeitar tradicionales o las que utilizan en peluquerías para hacer afeitados. Son rasuradoras eléctricas que no tienen una hoja intercambiable de un solo uso, y que es necesario desinfectarlas entre un cliente y otro, y probablemente pues no se está haciendo o no se está haciendo siempre. O sea que esto es una advertencia también, como televisión pública que somos, lo dice nuestro dermatólogo, de que hay que tener cuidado y saber dónde uno va a cortarse el pelo, porque es importante que haya esta labor de higiene. Eso es. ¿Qué ocurre si ya la tiña es más grave, si ha provocado esas calvas? Porque antes nos llegaba una pregunta, doctor, de cómo hay que llevar a cabo la desinfección. Es cierto que muchas peluquerías utilizan unos sistemas para poder limpiar todos sus artilugios, pero precisamente estas hojas yo leía que son difíciles de limpiar. Claro, son los pero hay que cabezales. limpiarlas bien limpias. Claro. Son los cabezales como cuando utilizamos para afeitarnos. Eso es. Son los cabezales de máquinas eléctricas. Eso Entonces, lo que es la parte, digamos, que debe estar en contacto con la piel, sí que se saca y se meten líquidos desinfectantes, pero muchas veces cuando se hace el apurado se le quita ese protector de plástico que se desinfecta, y es ya el propio cabezal que, para desinfectarlo entre un cliente y otro, habría que meterlo en una cámara de luz ultravioleta o en un sistema de esterilización en frío, y probablemente cuando se va con prisa y muchos clientes no se hace ese proceso con, Pues hay que con hacerlo, el corazón. Hay que doctor. hacerlo, claro. ¿Y qué que diferencia sí. hay entre la tiña y la sarna?
Bueno, es totalmente distinto. Son dos infecciones diferentes. La sarna es una infección por un ácaro que se llama Sarcoptes scabiei, y que aparece en distintos puntos de la piel, muy rara vez o prácticamente nunca aparece en la cabeza, mientras que la tiña es una infección por un hongo, un tipo de hongo microscópico que se llama dermatofito. El más frecuente que produce este tipo de tiñas en el cuero cabelludo, en la cabeza, se llama tinea tonsurans o dermatofito tonsurans o tricofito tonsurans, porque produce el tonsurans en latín es esa zona de calva. Esa calva que inicialmente es una calva reversible, porque no llega a afectar... ¿Luego vuelve a crecer el pelo otra vez? Sí, si se trata y no se ha destruido la raíz del pelo, que ahora diremos cuándo se puede destruir, ese pelo vuelve a crecer. Pero algunas de estas infecciones llegan a profundizar mucho en el folículo y si no se tratan pueden llegar a producir, a base de inflamaciones repetidas, la destrucción del folículo. Y en ese caso ya no vuelve a crecer el pelo en ese círculo donde se ha producido. Nunca. Salvo que hagamos luego, una vez que está curado, un injerto en esa zona. Claro, pero no debemos llegar a eso. Al injerto. No deberíamos llegar a eso. No deberíamos llegar a eso, pero palabras mayores que si no se tratan, que a lo mejor te ves la calva porque te has tenido ese brote de tiña que no lo has tratado y puedes tener ese problema de tener que hacerte hasta un injerto. Y doctor, ¿se puede contagiar la tiña? Sí. Es decir, aunque yo no vaya a la peluquería, si tú tienes tiña, ¿me la puedes pegar? Se puede contagiar y de hecho la tiña que vemos habitualmente en las consultas, los dermatólogos, son casos de tiña que se ha contagiado entre niños. Es muy frecuente que se contagie, no como los piojos, que es un animal más fácil de contagiar, un parásito más fácil de contagiar, exige un contacto directo, estrecho, pero por ejemplo en los juegos escolares, en los niños, en la guardería, en el colegio, pueden estar rozando, peleándose y se puede contagiar. Sí, tiene que haber roce o con las manos o llevar entre las uñas el hongo y tiene que haber una pequeña herida, un pequeño por ejemplo, traumatismo. Doctor, se me ocurre ahora mismo, imagínate que va a probarse un gorro, ahora que hace tanto frío, a alguien a una tienda. Se prueba el gorro, tiene tiña. No es fácil. Deja el gorro. Y cojo yo después y me coloco el gorro, porque antes es verdad que con lo del COVID todo se desinfectaba, pero ahora ya volvemos otra vez a probarnos todo el mundo todas las cosas sin que se desinfecte. ¿Me puedo contagiar? No es fácil. ¿Por qué? Porque exige que haya una puerta de entrada que habitualmente con las maquinillas de rasurar es fácil porque producen pequeños arañazos y a veces en los juegos entre los niños es un arañazo con la uña. Entonces cuando te pones un sombrero, salvo que tengas ya una herida y ya tengas una puerta de entrada, no se va a producir eso. Y además exige que haya un contacto repetido, estrecho. Entonces, si imaginamos todo el proceso, eso es muy fácil que ocurra con una maquinilla de rasurar. Con un sombrero que te pruebas un minuto es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, cuidadico. Porque si hay que tener brote, higiene. hay que tener higiene, pero como pasa también, a veces, leía también de titular, la tiña tiene que ver con personas que no tengan higiene. No es tanto la persona como el material que se haya utilizado para que esa persona se haya hecho un proceso de degradado en su cabeza. Eso es. ¿Qué tratamiento hay? Decías, al ser un hongo... Es un hongo y existen antifúngicos, habitualmente se hacen antifúngicos. La mayor parte de los casos se hacen antifúngicos por vía oral, que son como antibióticos, que se dan para... Los antibióticos son para las bacterias, los antifúngicos son para los hongos. En algunos casos muy superficiales, muy iniciales, podemos utilizar antifúngicos tópicos en pomadas o en lociones, pero en la mayor parte de estos casos, que ya nos viene la tiña desarrollada, utilizamos antifúngicos por vía oral. Son unos tratamientos con unas pastillas durante un tiempo y desaparece la infección. Nada de remedios caseros, que somos muy del remedio. No, porque además va más y nos podemos encontrar con eso, con que termine habiendo después una calva definitiva, que es lo que no queremos. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la calva que hace la tiña y otras calvas que aparecen de manera aleatoria en nuestra cabeza? Pues, por ejemplo, una enfermedad que produce calvas con mucha frecuencia y que la vemos de vez en cuando es lo que se llama alopecia areata. La alopecia areata... ¿Que afecta a las mujeres? Afecta a mujeres, a hombres, a adultos, a niños. Habitualmente se relaciona, la causa más frecuente es el estrés y es un mecanismo autoinmune interno. No tiene nada que ver con un proceso... ¿De la noche a la mañana tú te notas una parte de tu cabeza? En muy poco tiempo. Y ahí, habitualmente, en la alopecia areata no hay inflamación de la piel, mientras que en este tipo de infecciones, en estas tiñas, sí que se produce enrojecimiento y descamación de la piel, porque el hongo produce una inflamación en todo el proceso. Que la zona de la calva va a estar como más limpia, ¿no? Eso es. De hecho, tú lo ves. Eso es. Tú lo ves en el paciente con la alopecia areata y tiene una calvita donde se le ve la piel limpia, blanca. En el fondo. Pero cuando está así como enrojecida, eso es tiña. Y sobre todo cuando tiene descamación alrededor y se ve que tiene lo que nosotros llamamos un borde activo. El círculo, el círculo que rodea la placa está poco a poco, va creciendo y vemos como en cuestión de días es cada vez un poquito más grande, con más descamación y con enrojecimiento. Entonces, tú como dermatólogo, con la experiencia que tienes, volver a encontrarte ahora este titular de tiña,
¿Qué te parece? Nada, para nosotros es frecuente. Todos los años vemos algunos casos. Sí. Lo que no es frecuente es ver brote. tantos con ese brote. Y luego después, es importante, hay veces que no, sobre todo al principio, no está claro, ni siquiera para nosotros. Y tenemos que tomar una muestra y mandarla al laboratorio, hacer un cultivo y en unos días tenemos el resultado. Y eso nos permite tener con seguridad un diagnóstico y empezar un tratamiento pronto. Eso es. Pues muy bien, doctor Miguel Sánchez Viera, muchísimas gracias. Lo pueden encontrar en el Instituto Dermatológico Integral en Madrid. Un placer, como siempre, tenerte en el programa. Gracias por contarnos con toda tu experiencia pues este problema que nos estaba ya preocupando. Muchas gracias a vosotros. Doctor. Buen día. Continuamos en Estando Contigo.